Medrano Rafael Chucos Ortiz, él es el decano regional de Lima 3, metropolitana. Asimismo, él es especialista en cuidados quirúrgicos, es enfermero auditor y también fundador de la Liga Peruana de Lucha contra la Diabetes. Doctor Rafael. Muy buenas tardes, colegas. Muchísimas gracias, Magíster Liliana, por su invitación. Y bueno, me sumo a la celebración de su 8º aniversario institucional. Ustedes son un hospital muy joven, las personas que integran también. Y en ese espíritu de juventud es importante repasar algunos escenarios que tienen que ver con el cuidado fundamental, que es la raíz de nuestra formación como enfermeros. Entonces, les traigo también el saludo de todos los que integramos el Consejo Regional 3 Línea Metropolitana, y en coincidencia con el tema que me encargaron, que habla precisamente de la gestión del cuidado desde el enfoque humanista. Nuestra gestión precisamente es denominada gestión humanizada, puesto que después de la pandemia es necesario siempre también observar no solamente al paciente, al doliente, sino al enfermero también en su contexto más humano, salud y espiritual. Siguiente, por favor. Para ello he preparado, siguiente, algunas revisiones importantes y recordar para quienes vemos este rostro que de pronto a enfermería nos hace reflexionar y nos hace pensar que a través de la teoría de nuestra teórica Watson, precisamente habla del humanismo. Y es por ello, siguiente por favor, que esta teoría tiene diferentes tipos de análisis, pero para el objetivo de la exposición, no. Para el objetivo de la exposición es importante recordar de dónde parte nuestro enfoque humanista o nuestro sentido de gestión para el cuidado pensando en el humano. Desde que ingresa una persona a nuestra atención, siempre debemos de llamarlo por su nombre, ¿de acuerdo? Entonces una persona que convive con una patología en particular. Por ejemplo, ya en la ley de la atención de las personas con diabetes, en la ley dice, denominémosle personas con diabetes, ya no denominar diabético o diabética, por ejemplo. Persona que convive con la hipertensión, ya no el hipertenso o la hipertensa, ya no el que tiene VIH-Sida, sino la persona que convive con el VIH-Sida. Una anterior, por favor. Entonces, en el marco de los factores que tienen que ver mucho con la teoría de Watson, es precisamente los factores del cuidado. Dice formar un sistema humanista de valores. Y para esto es importante recordar que en enfermería no solamente debemos de indicar los valores, sino debemos de practicarlo. Uno de los valores muy importantes que el enfermero debe practicar es el respeto. Y el respeto se trabaja, el respeto se cultiva, el respeto se forja en todas las líneas de autoridad. Primero, de los pares, con mis colegas que estamos en el lado asistencial. El respeto se cultiva a través de las líneas jerárquicas, con los coordinadores, supervisores, jefe de servicio, y con los jefes ya propiamente dicho que hacen la parte administrativa, jefatura de enfermería, dirección, o cómo se organiza nuestra institución. Ese respeto se va trascendiendo para que fluyan mejor los procesos,
porque en la actualidad hablamos de la gestión por procesos. Y si no hay línea de autoridad, si fuera una gestión netamente democrática, probablemente se entraría a una suma de conflictos, porque cada uno va a querer tener la razón y se pierde la autoridad o se pierde la jerarquía. Por eso es bueno que en cada servicio existan guías y protocolos de atención, porque en base a ello nosotros podemos atender, brindar el cuidado. Y lo que sí en enfermería tenemos que tener muchísimo cuidado es la línea legal. La omisión, así como la sobreexposición, el enfermero durante la práctica en su desempeño es muy importante. Por eso que en el trato humanizado debemos de recordar mucho las bases legales. Uno de ellos, por ejemplo, es la puntualidad. ¿Qué pasa si el enfermero o enfermera no es puntual? Podría atentar contra la salud y vida del paciente o de la persona al quien estamos asistiendo. Por ejemplo, si al cambio de turno una colega, un enfermero o enfermera llega muy tarde y el reporte se hace muy breve para enterarse de la condición de la salud en la que estuvo las 24 horas previas. Esa brevedad de la entrega de turno podríamos incurrir en una omisión de información. Si en el caso que ocurriese una muerte al asumir el cargo, al asumir el turno correspondiente, y uno no ha estado informado completamente sobre los cuidados que debemos de brindar en relación a la medicación, estado de salud, terapia que está recibiendo o los pendientes, entonces ahí se genera precisamente un gran vacío que uno tiene que responder. Y se agrava más cuando esta situación el enfermero o enfermera hace ejercicio ilegal de la profesión. ¿Y qué significa hacer ejercicio ilegal de la profesión? El practicar la enfermería sin estar habilitado por vuestro colegio. O sea, la condición se agrava. Ya no solamente es la muerte al que hay que responder, sino también es tu práctica dentro del marco de ejercicio ilegal de la profesión. Así dice nuestra ley del enfermero peruano. Entonces, inculcar la fe y esperanza es otro factor muy importante. No solamente para nosotros, sino también para la persona que convive con este tema de salud. Siguiente, por favor. Yo quiero repasar con ustedes 3 estudios que habla precisamente del cuidado humanizado, que es un gran reto para el profesional de enfermería. En esta publicación de esta revista, por ejemplo, publicada en julio del año 2023, nos habla precisamente de reto para el profesional de enfermería. Siguiente, por favor. El objetivo de este estudio, muy interesante, es que se ha orientado a analizar el cuidado humanizado, ¿de acuerdo? Con un método. El método se desarrolló desde un enfoque cuantitativo, con una metodología descriptiva, diseño no experimental, de revisión bibliográfica. Y miren ustedes cuyos resultados fueron los siguientes. Se planteó la idea de desconstruir el significado de humanizar y reconstruir el concepto de cuidar desde la humanización. Interesante, digamos, direccionamiento. Y en conclusión, después de la revisión de toda la data informática que nos brinda los diferentes buscadores, dice, sin duda alguna, el profesional de enfermería se enfrenta a grandes retos en la gestión del cuidado humanizado. En un mundo globalizado y en donde se están desarrollando tecnologías que buscan desplazar la acción del ser humano. Sin embargo, la calidez y acompañamiento que ofrece esta profesional a los pacientes y familiares no podrán ser sustituidos. Pero, ¿qué pasa si hago uso no dosificado, por ejemplo, de la tecnología que esté a la mano? En este caso, nuestros celulares. ¿Se permite o no el uso de los dispositivos móviles dentro de la práctica del cuidado que estamos enfocando? ¿Es legal utilizar en todo momento el celular? ¿Es conveniente estar
durante las clases virtuales y estar en el turno? ¿Es ético forjarse en una especialidad o un entrenamiento estando haciendo una actividad del cuidado y recibiendo clases? Entonces, son situaciones que tenemos que analizar precisamente en esa circunstancia. Muy bien, siguiente. Entonces, los autores revisaron y dijeron, muy bien, tenemos 7 puntos por la cual podría generarse una deshumanización hospitalaria. Una de ellas es múltiples tareas de tipo médico delegadas. Cuando no hay un protocolo, recibimos indicaciones, sobre indicaciones. Realice esta actividad, por ejemplo, la toma de muestra de un AGA, si en la guía o protocolo no está y le compete al médico, y usted lo hace, entonces lo que está haciendo es hacer una múltiple tarea que no le corresponde. Un electrocardiograma, si está en la guía, excelente. Si no está en la guía y le corresponde a otro profesional y te delegaron, esas múltiples tareas que no están en la guía o proceso o protocolo, entonces te resta tiempo para atender a las personas en el cual estamos nosotros brindando el servicio continuo de 12 horas aproximadamente. Ahora, ¿está permitido los descansos nocturnos? Por ejemplo, ok, estamos en el servicio 2 o 3 enfermeros. Dice, ok, nos vamos a relevar, yo veo a tus pacientes, te encargo, yo voy a poco reposar y descansar para recargar energías. ¿Qué pasa si ocurre una situación en ausencia de uno de ellos? Entonces también tiene que ver con el marco legal. Mientras no haya un acuerdo interno, de una rotación interna programada con horarios, con responsabilidades, etc., esto podría tener consecuencias legales, porque la prestación de servicios es continuo, no es fraccionado. Entonces, eso también tiene que ver mucho con nuestros coordinadores. Aumento de actividades administrativas. Es cierto, todos los registros que hacemos aumentan en el uso del tiempo. Nuestras notas de enfermería, nuestros informes, nuestros reportes, nuestras ocurrencias. Además, los nuevos formatos que van entrando en plan piloto, cada piloto siempre trae formatos o formularios para completar, también resta tiempos para la atención del paciente. Atención de baja calidad es otra de las causas que los autores han identificado, y para evaluar calidad hay todo un mundo, todo un sistema de valoración de qué es el concepto calidad. No es tan sencillo medir calidad. Sin embargo, también uno de los factores dice la inconformidad en el paciente relacionado a sentimientos de falta del cuidado. En otras palabras, ¿cuánto tiempo le destinamos a una persona doliente estando en una comunicación asertiva y emocional o espiritual durante nuestro tiempo de servicio? ¿Cuántos minutos le dedicamos a conversar, por ejemplo, al paciente? Sabiendo que la comunicación es terapéutica, o sea, sabiendo que la presencia del enfermero, con buen ánimo, mejora el estado de la salud de las personas. Porque un enfermero ahora va a estar con mal ánimo, ¿no? O sea, atendiendo, no suma. Largas jornadas laborales, que tiene que ver mucho también con la situación económica de nuestro país, porque es cierto que el enfermero o la enfermera va de un establecimiento a otro establecimiento a completar una serie de turnos. Y en un reporte ya se sabe que el enfermero hace un promedio entre los 25 y 35 años, hace un promedio de casi 300 horas por mes, o sea, el doble de tiempo. Pero al hacer ese doble de tiempo, lo que está haciendo es desgastar ese capital humano, la parte física, y aumenta el deleterio. O sea, ¿qué estamos generando con esa sobrecarga de horas? Si bien es cierto, generamos un mejor ingreso, pero a futuro estamos utilizando nuestro recurso más valioso,
que es ergonomía, capacidad visual, concentración, etcétera, etcétera. Entonces, y aumento de las cantidades de los pacientes, el uso del número de camas, por ejemplo, en las áreas o sobre todo de emergencias y unidades de cuidados críticos, siempre es al 100%. No como en las medicinas, no como en las cirugías, por ejemplo, que también en la actualidad está a full, pero no es lo mismo estar en una unidad crítica que estar en una unidad no crítica. Entonces, tiene que ver mucho también con ese desgaste que el enfermero o la enfermera puede utilizar para brindar una atención humanizada. Así nos dicen los autores. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los retos? Los retos son los siguientes. Dice, comprender la evolución cultural del concepto de alivio del dolor y el cuidado. En otras palabras, ponernos en el lado de paciente, en el lado de persona que asiste o que recibe una atención. Y los enfermeros y enfermeras, cuando estamos en el rol de pacientes, se han dado cuenta que nuestro umbral del dolor aumenta, nuestra sensibilidad también es diferenciado, nuestra observación y exigencia a los procedimientos también es muy peculiar. Entonces, lo que nos da como tareas este estudio dentro del concepto de la atención humanizada es también nuestra educación continua. A medida que avanzamos en información, es para acercarnos más a la persona que vamos a atender, o sea, al paciente. No es para divorciarnos, no es para aislarnos de él, porque el que genera, el que estudia, en este caso los enfermeros, para brindar cuidado, enfermería es para estar en contacto con las personas, desde el cambio de una vía, desde el cambio de posición, desde asegurarnos que esté cómodo. Esa es nuestra tarea. No es solamente la administración de un medicamento, sino es garantizar que su estadía sea menos doloroso, mental y físicamente. Entonces, pero para ello es importante participar de la planificación de las políticas sanitarias. No es digno estar atendiendo, por ejemplo, en una cama hospitalaria cuyo colchón esté deteriorado. Entonces no es digno ni para el que atiende ni para el que recibe la atención. Por eso es importante dentro de los retos del cuidado humanizado, no solamente pregonar, sino también asegurarnos que las condiciones que la persona reciba sean dignas. ¿De acuerdo? No es suficiente darle un espacio, sino que sea un espacio de calidad. Y eso tiene que ver con inversión. Por eso dice participar en la planificación de las políticas sanitarias. Desde mi experiencia, que atiendo a personas con diabetes, por ejemplo, en mi institución hospitalaria casi siempre nos dotaban de recursos como las jeringas, por ejemplo, de tuberculina, por querer hacerlo más familiar el ejemplo, y cuya longitud de aguja era larga y traumática. Y en la actualidad tenemos agujas menos traumáticas, más accesible a la punción y con menos riesgo de eliminar dosis de insulina, por ejemplo. Entonces, cuando se solicitó para darle mayor confort y comodidad al paciente, lo primero fue decir, no, esto cuesta más. Entonces, priorizamos el costo sobre la calidad de atención. Y ahí es donde se rompe lo que precisamente me han invitado a hablar. El trato humanizado no solamente parte por estar en compañía, atender y hablarle, sino que los insumos también sean de calidad. ¿Cuántos de ustedes han utilizado un dispositivo periférico para canalizar una vía periférica? Si el producto es malo, no terminamos dañando una vena periférica en 2 o 3 intentos de poder canalizar. ¿Les ha pasado o no? ¿Sí? Hay productos malísimos, pero ¿quién asume ese costo dolor del paciente? El paciente. Nosotros, bueno, ya con la experticia tratamos de canalizar, hacemos todo nuestro esfuerzo,
Pero hay materiales tan malísimos que en 2 o 3 días o en menos de un día hay que estar cambiándolo porque se obstruyó, se dobló. Entonces eso también tiene que ver, por eso dice participación en la planificación de políticas sanitarias, de gestión interna. Finalmente, enfermería visionaria, investigadora crítica y académica siempre tiene que estar en toda institución como la nuestra, por ejemplo, que sigue formando nuevos enfermeros hacia el futuro. Ustedes, Liliana, son sede de residencia, todavía no, ¿verdad? Todavía no. Pero al ser un hospital de emergencias, en algún momento podríamos recibir. Entonces, ese es un proyecto también de crecimiento institucional. Por eso, miren ustedes qué retos nos traen la gestión humanizada. Siguiente, por favor. ¿Ahora funciona? Ya, excelente. Entonces, de la revisión sistemática trae esta publicación las siguientes conclusiones. Sin duda alguna, el profesional de enfermería se enfrenta a grandes retos en la gestión del cuidado humanizado. En un mundo globalizado donde se están desarrollando tecnologías que buscan desplazar la acción del ser humano, sin embargo, la calidez y acompañamiento que ofrece este profesional a los pacientes y familiares no podrán ser sustituidos. Por ello es necesaria una formación constante en las nuevas técnicas y métodos del cuidado. Creo que en eso coincidimos todo en la revisión. Sin embargo, en esta siguiente publicación, que habla también acerca de una revisión integrativa de la literatura, que habla sobre la orientación formativa para el cuidado humanizado, que nos dice que la comunicación y la relación interpersonal son los elementos más esenciales para el cuidado humanizado. La comunicación, el conflicto, la resolución de conflictos. Justo la licenciada o la magíster Erika va a hablar precisamente de la resolución de conflictos. ¿Se puede prevenir un conflicto o es inevitable entrar en conflicto? Dice, no, las enfermeras son muy líderes, cada uno tiene su forma de pensar, quiere imponer sus ideas, discrepamos mucho, nos ponemos intensos al cuidado de la persona que está hospitalizada. ¿Se puede prevenir un conflicto? ¿Se puede manejar? Todas esas preguntas lo va a ir resolviendo la magíster Erika. Interesante. El establecimiento de una relación más allá de la atención física a través de la humanización de las acciones en el plan de cuidados. Si nosotros recibiésemos nuestros haberes en relación a la satisfacción del usuario, ¿cuánto serían nuestros haberes mensuales? ¿Se imaginan ustedes? A ver, señor, ¿usted satisfecho con la atención del licenciado? Sí, al 100%. Sus 5.000 soles más su bono por buen trato. ¿Usted es satisfecha con la licenciada? Súper excelente. Me volvería a enfermar porque ella me atiende muy bien. 6.000 más su bono. No estoy satisfecho. La mitad del sueldo. ¿Se imaginan ustedes si fuera ese indicador? Complejo, ¿no? Complejísimo. Ahorraríamos bastante. Entonces, una pequeña broma. Esto favorece, dice, el proceso de recuperación. Sin embargo, tanto en la formación como en la práctica de enfermera se mantiene la inercia de un enfoque técnico neopositivista, dejando de lado tales aspectos. Pero yo quiero brindar, o en este caso resumir a la siguiente conclusión. Se reclama la necesidad de incorporar de manera más pedagógica y profunda programas formativos en competencias emocionales y de comunicación en enfermería para el cuidado humanizado. Nos contaban nuestras egresadas que se han formado justo en la pandemia y no han tenido la oportunidad de formación en un escenario que no había la pandemia. Porque se imaginan ustedes haber ingresado a la universidad estando cursando el primer año o segundo año y tu formación se hubiera completado en esos 3 años siguientes, donde las materias o la malla curricular es básica para formarnos como enfermeros. Esa experiencia la han tenido muchos de nuestros egresados en la actualidad. Recién lo están aprendiendo ya en el desempeño,
pero la idea es aprenderlo durante la práctica. Lo mismo le ha pasado a los médicos también. ¿Se imagina un médico que esté en el 4º año y se ha tenido que formar durante la pandemia? No ha tenido la oportunidad del contacto, la experiencia en su semiología, farmacología, todo lo que llevan los médicos, y hay una debilidad. Pero obviamente es tarea de cada uno, de ir aprendiéndolo, de preguntar, de especializarse y todo lo demás. Pero esa brecha, que lo hemos vivido, felizmente ya pasó, pero que esa brecha no solamente se genere por la pandemia, sino que esa brecha se puede generar porque de pronto ya lo tenemos todo automatizado. Hay un esfuerzo mínimo por la información. Uno ingresa al ordenador, a la computadora, quiere saber algo, en 1 minuto tienes toda la información. Pero lo importante es saber utilizar esa información. Entonces, quiero también repasar con ustedes esta tesis que fue para optar el título de licenciada en enfermería, que se ha realizado en un hospital de Lima, ¿de acuerdo?, sobre el cuidado humanizado en enfermería y la satisfacción del usuario, lo que les preguntaba, ¿ya? El objetivo fue determinar las relaciones del cuidado humanizado en enfermería y la satisfacción del usuario. Bueno, vamos a revisar algunos de sus hallazgos, ¿de acuerdo? Se han utilizado ambos con cuestionarios ya validados y adaptados a nuestro medio, pero miren ustedes acá. Dice, resultados de la variable de cuidado humanizado en enfermería. ¿De acuerdo? Tenían 3 dimensiones: desfavorable, un medio favorable y favorable. En esta institución, que no es EBE por si acaso, dice el 57.4% de las personas que se han encuestado, entrevistado e intervenido opinan que la satisfacción del cuidado humanizado es favorable o es favorable. Medio favorable, o sea, más o menos, 36.1%, y desfavorable, 6.5%. ¿Ok? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué estrategias o contingentes podemos utilizar para mejorar esta opinión? Miren el siguiente resultado. Apertura de la comunicación enfermero-paciente y nivel de satisfacción. Satisfecho con azul, poco satisfecho con rojo. Favorable, 51 personas o 51%, poco satisfecho 1, o lo han amenazado, ¿no? Por si acaso, ¿no? Medio favorable, 30 satisfechos, 16 poco satisfechos. Y desfavorable, 1 satisfecho y 9 poco satisfechos en esa dimensión, ¿de acuerdo? En relación a la comunicación. ¿Okay? Entonces, acá, si yo analizo solo esto, diré, las enfermeras se comunican muy bien. Pero un gran grupo de ellos les falta mejorar la comunicación. De pronto, el uso de los respiradores nos ha quitado el habla. Algo ha pasado. En esta figura 4, donde habla del cuidado humanizado de enfermería y el nivel de satisfacción, ¿de acuerdo?, tiene una similitud en los resultados. Y ahora vamos a ver el resultado acerca de la percepción del cuidado humanizado de enfermería desde la perspectiva de los usuarios hospitalizados. Esta publicación no es de Perú, la anterior sí, pero vamos a ver lo que percibe un adulto en el servicio de medicina de un hospital de alta complejidad. Miren ustedes, dice el 54.4% de los pacientes hospitalizados fueron de sexo femenino, una media de 56.2 años y 6.9 días más o menos de hospitalización. Diagnóstico e ingreso de la mayoría fue una enfermedad del sistema circulatorio, 33.9. El 86% de los pacientes hospitalizados considera que siempre recibe trato humanizado. Interesante, ¿no? Como una clínica, ¿sí o no? ¿En las clínicas entrenan a las enfermeras para tener un mejor trato o no? Acá hemos recibido cursos para mejorar el trato. De repente está todavía en el plan. Y eso es una gran tarea. El 11,7% casi siempre
1.8 algunas veces y 0.6 nunca percibió un trato humanizado. Digo, wow, excelente, ¿no? Imagínense si fueran resultados de nuestro hospital, estaríamos contentos. Entonces, los enfermeros y las enfermeras de un hospital de alta complejidad respetan la dignidad humana al entregar cuidados humanizados, principalmente por la forma en que proporcionan los cuidados día a día. El estudio permite una retroalimentación positiva al profesional que labora en la unidad, fortaleciendo su desempeño y la motivación para cuidar. Para terminar, ¿qué nos dice nuestro código de ética y deontología? En su disposición general dice, es esencial para el ejercicio de la práctica profesional de la enfermera peruana que conozca, aplique, difunda los preceptos establecidos en el presente Código de Ética y Deontología del Colegio, que ningún enfermero o ninguna enfermera podrá eximirse de su cumplimiento por desconocimiento del mismo. Quiere decir, yo no sabía. No me pueden juzgar porque yo no sabía su contenido. Y en el compromiso de honor, solo para poder hacerles recordar, que tiene que ver mucho con el trato humanizado, es respetar los derechos del individuo sin distinción de raza, credo, nacionalidad ni condición social. Y velar por el cuidado que brindo se caracteriza por ser humano, cálido, continuo, oportuno y seguro. Mira, el momento del juramento, así como los médicos tienen su juramento hipocrático, el enfermero tiene el juramento Nightingale, que es nuestra enfermera moderna. Miren ustedes. Entonces hay que practicarlo. Solo para recordarles, porque para nosotros como directivo del colegio es importante siempre leer con ustedes sus contenidos de nuestro código de ética. Dice en el artículo primero, la enfermera brinda cuidados de enfermería respetando la dignidad humana y la particularidad de la persona, sin distinción de índole personal, política, cultural, económico y o social. Excelente. En el artículo 3 dice el cuidado de enfermería en la interrelación enfermero-persona debe centrarse en los problemas del usuario y en los valores y principios fundamentales, respeto, equidad, fraternidad, solidaridad y justicia. En el artículo 4 es deber de la enfermera brindar atención eminentemente humana, oportuna, continua y segura, considerando la individualidad de la persona a quien cuida. Incluso estando en la emergencia o incluso estando en unidades críticas donde la persona está desvalida, tenemos de cuidar la individualidad. A veces lo tenemos desprotegidos en toda la anatomía, pasa en todo el mundo y ya todos nos conocen, ¿no? Si uno ha estado hospitalizado. Entonces hay que también cuidar la individualidad. Y en el artículo 5, para terminar esta pequeña presentación y luego entrar en una conversación, la enfermera y el enfermero deben interactuar en todo momento con empatía. ¿Qué significa ser empáticos? Que en algún momento leía la gestión de la sonrisa. O sea, ¿cómo es eso? ¿Hay que reírnos de todo en un ambiente duro? No, sino se refiere a una gestión donde la enfermera y el enfermero siempre tienen que mostrar un lado positivo. ¿Se imaginan ustedes entrar a un ambiente, a una habitación molestos? El paciente o la persona que asiste dirá, ¿y yo qué he hecho para que se moleste conmigo? ¿No? ¿Qué culpa tengo que se me haya obstruido la vía? Pues señorita, cámbieme, ¿no? Ellos molestos. Uno no puede ser muy reactivo. Entonces, la empatía es muy importante. Esas habilidades blandas, entonces yo invito a que en su plan académico, Magíster Liliana, incorpore, lo integre, la mejora de las habilidades blandas. Yo he visto acá en alguna charla anterior que me invitaron también, que había un psicólogo que hacía un grupo de talleres, me pareció interesante trabajar con ellos también. Para identificarnos, dice, con la persona a la que brinda el cuidado. Y bueno, con esto termino. En nuestro artículo 6, el enfermero o la enfermera debe adoptar formas apropiadas de comunicación con la persona usuaria, especialmente con las personas que presenten dificultades para relacionarse porque habla otro idioma o dialecto. Muy bien, bueno, esto es lo mismo y quería traerles el saludo en su 8º aniversario de toda mi junta directiva
Y solo para recordarles a ustedes, enfermeros y enfermeras, tenemos 3 espacios donde ustedes nos puedan visitar. Este es el local principal del Colegio de Enfermeros, que está en el distrito de Lince. Aquí es nuestro ingreso. Aquí es nuestro patio de recreación, pero tenemos este proyecto bonito. Esperemos al entregar la gestión, entreguemos este escenario precioso para ustedes, para recibir capacitación y entrenamiento. Ya está en camino, o sea, para tener un acceso móvil, también para acercarnos desde el hospital y puedan visitar a nuestro Consejo Regional. Finalmente los invito también a que puedan visitar nuestro centro de esparcimiento, que es en Santa Eulalia, más de 10.000 metros cuadrados para poder recrearnos totalmente gratis para ustedes, colegas. Tenemos 2 piscinas, áreas de juego y una casa del enfermero. Si tienen ustedes un familiar o vienen por un tema de capacitación, alguna de las colegas de provincia se pueden hospedar aquí en nuestra casa del enfermero. Tenemos un auditorio para 40 personas para hacer reuniones técnicas también y está a la disponibilidad de ustedes. Bueno, con ello finalmente les comento que tenemos nuestro fondo de ayuda mutua que apoyamos a las colegas en caso de fallecimiento, enfermedad o discapacidad. Bueno, muchísimas gracias y gracias por la oportunidad, Liliana. Y tenemos que en convenio con SAMU, dentro de las políticas de entidades cardioprotegidas, el entrenamiento y certificación y reanimación cardiopulmonar básica con el uso del DEA. Cuando ustedes lo soliciten, está disponible para que nosotros podamos entrenarlos y o capacitarlos. Bueno, eso sería la presentación de esta tarde. Espero que hayamos un poquito reflexionado sobre los contenidos de nuestras funciones como enfermeros. Muchas gracias, buenas tardes. Agradeciendo su participación, doctor Rafael. ¿Alguna pregunta, chicas? Chicos, doctor. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? De repente, aprovechando que está el doctor aquí y que nos puede de repente ampliar a más visiones del cual. Reclamos ¿sí? También puedan haber, no hay problema. A ver. Pregunten. ¿Sí? ¿No? ¿No quieren preguntar? Ya. Muy bien. Hay unos temas de alcance. Nosotros ya estamos iniciando aquí, probablemente este mes tengamos la segunda capacitación de cardio. Ya estamos trabajando con una parte médica, lo que es hospital itinerante, y se está sumando en la parte de enfermería el licenciado Cristian Álvarez, que usted lo conoce muy bien, viendo todo lo que es cardiomóvil también, ¿no? Y dando enseñanza al primer nivel referente lo básico, pero también va a fortalecer con nosotros a todo el hospital, parte asistencial, lo que es el RCP básico y avanzado dependiendo del nivel. Correcto, de repente podríamos integrar también a la comunidad educativa, porque es bueno entrenar a los docentes, profesores en esta prestación de los primeros auxilios. Entonces ustedes como institución emblemática, creo que sería bueno integrar también en ese enfoque, ¿no? Pero qué bueno que estén haciendo esa actividad, lo felicito. Perfecto. También a la vez comentarles que ya también de parte del plan de lactancia materna, también vamos a ir lanzando, así que por ahí los vamos a molestar, porque también necesitamos crecer en ello, ¿no? Un consultorio de lactancia materna siempre es importante en cada institución. Entonces la visión es ir expandiendo y conociendo y dándonos oportunidad también para tener más apoyo. Muy bien. Bueno, felicitaciones en su 8º aniversario, que Dios la siga bendiciendo. Ahí veo que las ha bendecido muy bien. Y bueno, creo que el mejor capital humano es la salud, la tranquilidad, la paz interna. Creo que es fundamental y de verdad muchas gracias por asistir en estos tiempos. Qué complejo tener un auditorio presente. De verdad, cómo ha cambiado el enfoque, ¿no? Antes no queríamos recibir las charlas de manera virtual. Era full presencial. Ahora queremos todo virtual.
y de pronto no es lo mismo, ¿no? Por eso les agradezco muchísimo la presencia de cada una de ustedes. Muy buenas tardes. Este es un pequeño Este es un pequeño recuerdo de nuestro aniversario por la ponencia. Muchas gracias a usted. Ok, a ver, muéstralo de todas maneras. Pero vamos a tomarnos una buena foto para recuerdo. ¿Me comparte? Perfecto, Gracias. para que nos lleves Gracias, Diana. Muy amable. Tomamos. ¿Nos acompañas en la mesa, por favor? Muy bien, chicos. ¿Se apagó? Aló, y ahora sí. Recordemos que estamos en vivo también. Pasen el link, por favor, a todos, internamente y externamente, para que nos puedan seguir. Recordemos que el aniversario no solamente lo vivimos los que estamos de turno o los que estamos dentro del hospital, sino todos aquellos que formamos parte del Hospital de Emergencia de Villa Salvador. Continuando con la ponencia, tenemos a la magíster Erika Benavides. Ella es también magíster y también con un posgrado en educación universitaria, ¿ok? Un doctorado. También ella pertenece al grupo de comité, presidente del Comité de Asuntos Internos, presidente de la Sociedad Científica Latinoamericana de Docentes en Ciencias de la Salud. Es enfermera PES pasante del Hospital Nacional Perinatal y en la actualidad forma parte del Comité de las Relaciones Públicas e Institucionales del Colegio de Enfermeros del Perú. ¿Okay? Un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes con todos y felicitaciones por este 8º aniversario. Son un hospital bastante joven. La mayoría ya están pasando los 100 años como mi hospital. Va para 200 años, 189 años más o menos tenemos de institución, que es el Instituto Nacional Materno Perinatal, es Maternidad de Lima. Y pues en este momento, como presidenta del Comité de Ética y de Ontología del Consejo Regional 3, vengo a interrelacionar con ustedes con este tema tan difícil y a veces también muy difícil de llevar, valga la redundancia. Están acá en el auditorio, incluido el señor que está en la computadora, y 5 hombres y el resto son mujeres. ¿Quiénes son más conflictivas, las mujeres o los hombres? Bueno, según la respuesta neurológica, dicen de que las mujeres son más conflictivas por el hecho de la formación del encéfalo, ¿no? El hombre es más práctico y aparte de que cuando discute contigo no es como nosotros que te dejamos de hablar una semana, un mes y hasta años, ¿no? Y que estamos así todas molestas y si nos hablan, claro, el hombre no, el hombre se pelea y en la noche podría cenar contigo, ¿no? Entonces,
Justamente acá, que nosotros somos la mayoría de enfermería mujeres, somos 135.000 casi enfermeras en todo el Perú, y de las cuales 35.000 estamos en Lima Metropolitana, ¿no? Pero de esas 130 y tantos mil, somos, creo que, bueno, han aumentado un poco los hombres porque sí tengo más alumnos varones hoy en día, pero yo creo que no es más del 10%, ¿no? Cosa que no sucede en los demás países latinoamericanos, porque ahí sí es más o menos la mitad que son hombres, pero esta realidad de nosotros no es así, ¿no? Entonces, mi nombre es Erika Benavides, y pues acá hay un dicho de que les pongo, que dice: la vida está llena de conflictos, pero recuerda, lo que realmente nos afecta no es lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos a lo que nos sucede, ¿no? Y entonces podríamos evaluar los rostros que tienen acá presentes, ¿no? Que están todos o casi todos alegres, a no ser por la penúltima, que tiene una sonrisa cerrada. Entonces están demostrando la sonrisa porque es también algo que te va a producir salud en realidad, porque el ser humano no valora su salud mental. Cuando tú tienes una infección estomacal, alguna bacteria que te está atacando la zona intestinal, tomas un antibiótico recetado por el médico y para matar la bacteria, ¿no? Por un tiempo determinado, 5 o 7 días. Pero cuando estás con la salud mental deteriorada, no haces nada, ¿no? No acudes a ningún especialista porque satanizamos al psiquiatra, ¿no? Y justamente lo que le estoy diciendo me lo dijeron a mí en una oportunidad, en un simposium que teníamos de psiquiatría. Y como satanizamos, peor que somos de salud y satanizamos a lo que es el psiquiatra, no vamos, ¿no? ¿Qué pasa pues cuando el cortisol se te sube, ¿no? ¿Quién de acá se ha medido el cortisol en los últimos 3 años, o antes o después de la pandemia, para que lo compare? Nadie, ¿no? No sabemos qué cantidad o qué porcentaje de cortisol tenemos, y si por ello podremos de repente, y ustedes que son emergencistas me pueden dar la razón, podríamos tener un accidente cerebrovascular. Porque ¿qué cosa pasa con el cortisol? Te suben las catecolaminas, ¿no? Cuando el estrés está arriba, las catecolaminas se disparan también. ¿Y qué cosa producen las catecolaminas cuando se disparan? Taquicardia. ¿Y la taquicardia? Cortocircuito, ¿no? Y eso que somos uno de los primeros países latinos que tiene alta casuística en accidentes cerebrovasculares, ¿no? Justo acá está una ruta, por así decirlo. Comienzo ahí: la risa tiene consecuencias favorables para el trabajo, el camino de la ansiedad al bienestar, burnout, cómo detectarlo y tomar medidas, manejo de conflictos, que está ahí en cuarto, claves para prevenir el acoso laboral, reevaluación de objetivos y metas, y el arte de ser feliz en el trabajo, ¿no? Y al final un muñequito con una estrella que está ahí, ¿no? Entonces, si yo les digo mencionen el color y no la palabra, ¿caes un poco en la confusión cuando lees lo que te estoy poniendo ahí? ¿Caes o no caes en la confusión? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un conflicto? Podríamos decir que son situaciones que están inmersos 2 o más personas, ¿no? Y entran en desacuerdos, oposiciones también, intereses, necesidades, deseos, valores, y pasa algo por el estilo, como están esos deditos ahí diagramados o dibujaditos, ¿no? Entonces, lo percibes como incompatible para ti. Y entonces el conflicto laboral precisamente es aquel que se da entre el patrón de repente y el trabajador, o entre trabajadores mismos, ¿no? Dentro de la relación laboral. Y se trata fundamentalmente de problemas relacionados con nuestro entorno laboral, ¿no? Nuestros derechos, nuestras obligaciones. Pero acá hay 3 conceptos pequeñitos, que hay diferencias en todo ello. El problema es una cuestión o es punto discutible, que no necesariamente es para llevarlo al conflicto. Los intereses distintos, que todas van a tener, porque no es necesario que tú pienses igual que yo.
y el conflicto en sí cuando los grupos de personas perciben actividades que desarrollan y se obstruyen entre sí. No son capaces de visualizar las fortalezas si no se concentran en las debilidades que están en ellas, ¿no? Pero eso no es así. Cada una de ustedes, cada una de las que están acá en el escenario, varones y mujeres, tiene algo que regalar y algo que potenciarlo, ¿no? De repente tú sabes dibujar, de repente tú sabes hacer alguna labor que puede sumar, no solamente en la parte profesional que ya has destacado, ¿no? Entonces, cuando tenemos un conflicto con quien fuera, están a nivel intrapersonal, interpersonal, intragrupo e intergrupo, que no es lo mismo, se parecen pero no lo es. Entonces, ¿cómo gestionar el nivel de conflicto, no? El intrapersonal, tienes que seguir tus valores, porque eso es lo que te va a destacar. Consultar la política de la empresa, ¿no? Conocen ustedes el MOF, el RIT, los documentos normativos para poder de repente contestar con mayor apoyo. Escribe el conflicto, que lo escribas. Yo algunas veces hago esto, lo pongo en positivo y negativo para poder diferenciar qué cosa se llena más en ese sentido. Y tienes que ser consciente del tiempo, sobre todo las mujeres, como les dije hace un rato, que se concentran y no te hablan en días, meses, semanas, ¿no? En cuanto al manejo de conflictos interpersonales, tienes también que definir el conflicto, ponerlo en algún contexto donde estás, sea tu casa, sea tu trabajo, crear varias opciones de solución y acordar de esta manera la solución más viable que puedas tener. Y en el manejo, en cuanto al conflicto intragrupal, tendríamos que discutir el conflicto en equipo, colaborar en pequeños grupos y alcanzar una decisión que beneficie a todos en conjunto, ¿no? Esto de acá es señal de inmadurez, ¿no? La evitación o el evitar a la persona, no quiero saber nada, no me vengas a malograr mi vida, me llenas de estrés, me fastidias, quiero llegar sin estrés a mi casa y no quiero pelearme con nadie, ¿no? Los evitadores son así. Los que se adaptan fácilmente al entorno, a algunos les cuesta más tiempo, a otros no. Es igual que cuando tú entras a un servicio diferente al que estás acostumbrado, no sabes dónde están las cosas mientras te adaptas, ¿no? A la manera de ser de fulana, de sutana. Y el enfrentamiento, ¿no? Cuando estás en algún momento de repente difícil de tu vida y contestas de alguna manera irascible, iracunda a la persona que te está preguntando algo y después tú misma te das cuenta y haces un mea culpa y dices, no, caramba, algo me está pasando, ¿no? Pero acá se trata de que determines cómo de diferente estás. Duermes poco, duermes mucho, te peleas con todo el mundo, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, no te toleran, ya estás diferente a lo que eras antes, ¿no? ¿Es causa de visitar a un profesional? Por supuesto que sí. Y el compromiso, sobre todo en el trabajo. Estás trabajando o la has elegido en una profesión de salud porque te gusta, porque tienes un compromiso con la sociedad, porque tienes que prevalecer sobre todo la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Y la solución al problema, no te olvides de ello, siempre ponerlo en un cuaderno y diagramarlo, aunque ahora con la tecnología no lo usamos, siempre estamos con el celular hasta anotando en el blog de notas ahí, pero siempre es bueno con tu puño y letra ponerlo en alguna hoja de papel para que así analices los pros y los contras y si es que sí, efectivamente puedes concentrarte y gastar tu energía en ese problema. Y cierro con esto, uno de los desafíos para quienes se desempeñan como líderes de una organización consiste en desarrollar una organización capaz de manejar y resolver el conflicto. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika, por tu exponencia, tu presentación tan detallada diciendo justamente acerca de los conflictos, ¿no? Que conflictos tenemos, creo, en todo momento, en el día a día,
y siempre hay que saber resolverlos y más. Lili, y justamente yo traje esto a tema porque dentro de la experiencia del presidente del Comité de Ética, las colegas se llenan los archivos que llegan a mi despacho con conflictos personales que no encajan en el código de ética, ¿no? Entonces, ¿para qué concentrarnos con conflictos cuando tenemos un abanico de situaciones para concentrarnos y traernos buenas energías? La vida es corta. Así es, ¿no? Hay que aprender, dicen, ¿no? Cuando uno va pasando los años, aprende a manejar los conflictos y a liberarlos, ¿no? Como bien mencionas, la vida es corta y creo que tenemos que seguir avanzando y mejorando. Más aún, creo que en nuestro gremio, ¿no? En nuestro gremio ya tenemos que trabajar unidos, todos trabajar de la mano, apoyándonos, unificando ideas, mejorando para fortalecer. Muchos de nosotros nos dicen y siempre nos recalcan que somos parte fundamental de una institución, pero si no trabajamos articuladamente a veces caemos en esa debilidad. ¿Ok? Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Usted, doctor? Ahí le paso. Gracias. Primero, agradecer por la presentación. Los conflictos es parte del desarrollo de una institución. Y los conflictos, el secreto está en cómo lo convertimos en oportunidades. Entonces, si yo lo convierto en oportunidad, yo voy a poder resolver el conflicto y voy a hacer que mi organización crezca, que mi organización mejore. Porque el conflicto no se trata de ocultarlo, ¿no es cierto? O sea, a veces cometemos el error, somos conscientes de que hay un conflicto, pero tratamos como de no mirarlo, cerrar los ojos, no, que lo resuelvan entre ellos. No, el conflicto hay que enfrentarlo, sobre todo quienes están en posición de liderazgo, tienen que saber enfrentar el conflicto. Me refiero en el sentido no de enfrentarlo para destrozar a las personas, sino en cómo lo enfrentamos para que las personas asuman la responsabilidad que les compete a cada uno en el conflicto y cómo cada uno convierte ese conflicto en una oportunidad de desarrollo personal, profesional, de grupo, de servicio, de departamento, como fuere, ¿no? Pero el conflicto no es una cosa a la que debamos temerle, ¿no? Porque va a estar siempre, es parte inherente de las organizaciones, sobre todo en organizaciones jóvenes o en organizaciones que están queriendo crecer, ¿no es cierto? Siempre el crecimiento trae todos esos conflictos, pero insisto, el asunto es cómo lo enfrentamos. Yo creo que en la propuesta que nos han presentado hay definitivamente pasos que tenemos que saber dar para resolver un conflicto, ¿no? Entonces, yo te agradezco porque de verdad creo que eso puede ayudar mucho, ¿no? Ayudar mucho porque aquí en el mismo hospital todos sabemos que tenemos conflictos. En los propios servicios sabemos que tenemos conflictos. Sabemos que entre los grupos profesionales se arman grupos, ¿no? Se llaman subgrupos. Y entre esos subgrupos hay conflictos, ¿no? No, que ella no, que no sé qué, no, que la otra tampoco. Entonces, se generan esos grupos que muchas veces, como no hay el diálogo y nadie propicia el diálogo, nadie propicia el intercambio, eso se va profundizando, y si no manejamos el conflicto, la organización puede explotar. Y eso es lo que tenemos que evitar, que la organización explote, porque eso destruye a la organización. ¿Se dan cuenta? Entonces a mí me parece que es parte de lo que nuestra ponente nos ha traído el día de hoy, y muchas gracias. Gracias, doctor, siempre con sus aportes finos. ¿Alguien más que quiera comentar, preguntar? ¿No? Bueno, Eriquita. También quiero agradecerte con una pequeña recuerdo por la hermosa potencia. Un Rolex, dice. Mi osito. Tu osito, tienes que sacarlo, el osito. No, me ponía hasta el tono, así, solamente Rafael. Luisito, tu cámara. ¿Cuál es el fotógrafo oficial?
A ver, chicas y chicos turquesas, demos un fuerte aplauso aquí a nuestro decano de colegio regional. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo, por venir aquí a Leves, una a su casa más. Usted sabe que siempre es bienvenido. Y de igual manera, Erika, muchísimas gracias por tus enseñanzas, ponencias, que yo sé que poquito a poquito uno va calando y va mejorando en muchos aspectos. Gracias de todas maneras por su tiempo. Gracias por estar aquí.